Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester y esto es La Calecita de la Historia. junto a los amigos de 351 Deportes, que nos han recibido, nos han invitado, así que vamos a tratar de compartir alguna historia que tiene que ver con el deporte de la ciudad. Y vamos a empezar hablando probablemente a nivel referencia automovilística de la persona más importante que ha dado nuestra provincia. Sí, Fede, nada más y nada menos que don Oscar Cabalén. Yo digo nuestra provincia, pero no era de nuestra provincia. No, él era santafesino, Así es. pero bueno, de muy chico se radicó en el interior provincial, en Ballesteros, en esa zona, y bueno, ahí empezó un poco a desarrollar esta vida dedicada a la velocidad, podríamos decir fundamentalmente. Hablamos de un Oscar Cabalén que cuando tenía solo 8 años ya se subía a los camiones de su familia en el campo y se largaba a manejar. Así que imagínate la experiencia que tenía. Sus primeras carreras o sus primeras competencias las hace en moto. Él primero logra justamente adquirir una moto para empezar a despuntar este vicio de correr. Y lo hace particularmente ya empezando a estar de novio con Ketty, que era su mujer, en este lugar, allí en Ballesteros. Y que va a ser su mujer de toda la vida. De toda la vida, exactamente. Con quien salían en esas motocicletas a probarlas, a veces a máxima velocidad. Ketty muchas veces también le hacía algo así como la hoja de ruta por donde ellos iban recorriendo. Y cuenta la historia que en muchas oportunidades la tiraba de la moto. La perdía. La perdía, en realidad. Sí. Era como que iba a tanta velocidad que Ketty en un momento ya no estaba más detrás de Oscar Cabalén. Estas experiencias en moto llegan hasta un punto límite cuando tiene un accidente. Oscar Cabalén sufre la fractura de tibia y peroné y un médico, el doctor Segura, le dice: mire, Oscar, si usted llega a tener otra lesión como esta, lamentablemente va no solo a tener que dejar de correr, sino que va a tener que abandonar este tipo de competencia y hasta puede tener inconvenientes para caminar. Una sentencia muy complicada, ¿no? Es difícil de respetar sabiendo que se trataba de Oscar Cabalén. Y de un amante de la velocidad, claro. Que entonces uno hubiera dicho, bueno, ya está, hasta aquí llegué, listo, me bajo de las 2 ruedas y se acabó. No, se bajó de las 2 para subirse a 4. Dijo, bueno, no puedo más en moto, vamos a empezar a correr en auto. Y así fue que empieza esta brillante carrera de Oscar Cabalén dentro del automovilismo local, nacional, con muchos títulos conquistados a lo largo de su historia. De pronto se fue convirtiendo este joven con este gusto por la velocidad en un verdadero ídolo del automovilismo local. Muchas veces nos ha tocado charlar con sus hijas, con Marisa, con Mariana, y nos dicen algo muy importante, que era un muy defensor de sus seguidores, como con mucho respeto hacia la persona que lo idolatraba a él como conductor. Y bueno, eso se ve que lo notaban porque Cabalén cada vez crecía más dentro del automovilismo nacional. Y además, algo que nos contaban sus hijas es que él, en todo deporte siempre existe un alto grado de egoísmo y, digamos, de figurar siempre como la estrella del equipo por parte del deportista. Y en un deporte individual como el automovilismo, mucho más. Y todo el mundo siempre ha rescatado la generosidad de Cabalén. Esto que comentabas vos, con sus seguidores, con sus fanáticos, pero también con sus pares, con el mecánico, con la gente del equipo, con el encargado de llegar y abrir el lugar en donde se preparaba el auto, con sus compañeros. Él, cada vez que le tocaba festejar y agradecer, nombraba y agradecía a todas las personas. Sí, señor. Muy amigo de sus amigos, muy compañero de sus compañeros, muy de familia, un hombre totalmente. muy de familia, 5 hijos llegó a tener. Y cuenta alguna historia, por ejemplo, cuando alguna vez vino Juan Manuel Fangio a visitarlo, que se iban en el auto junto a Oscar Cabalén, a Eduardo Jesús María Sprinter, hacia Carlos Paz a comer un asado, y que le llamaba la atención que el Chueco Fangio iba muy calladito y durito en la parte de atrás del auto, prácticamente sin emitir sonidos. Y de pronto le preguntan, ¿le pasa algo a Juan Manuel? ¿Le pasa algo, señor Fangio? No, dice, lo único que cada vez que vengo a Córdoba, el único temor que tengo es encontrarme un Oscar Cabalén de frente. Fíjense lo que era la velocidad que debe haber ido, ¿no? Bueno, no manejaba en la ciudad Cabalén porque no podía andar fuerte. Claro. Entonces, como tenía ese limitante, prefería que lo llevaran o se manejaba en taxi o en alguien lo llevara directamente en la ciudad. Y hay un hecho que, por supuesto, marca la vida y particularmente el final de la vida de Oscar Cabalén, porque allá por agosto de 1967
habían empezado en ese año a imponerse mucho los torinos. Sí. La obra, el gran trabajo de Oreste Berta, allí camino a Altagracia, y el equipo Ford veía con cierta preocupación que los torinos tenían un rendimiento mucho más importante al de ellos. Deciden contratar a un ingeniero para que le genere un nuevo prototipo, un nuevo vehículo, para que pudieran justamente luchar contra estos autos aquí de Berta, los torinos. Y deciden, una vez traído ese prototipo, ponerlo a prueba en San Nicolás. Un fin de semana le tocó a un piloto de apellido Viale, que era el primero que fue a hacer las pruebas en este nuevo Ford, y termina esto lamentablemente con un accidente grave, en donde Viale salva su vida, pero su copiloto lamentablemente muere. Sí. Recuerden que en ese momento se corría siempre acompañado, siempre iba un copiloto en estos autos de turismo. Y la semana siguiente le tocaba, el 25 de agosto del 67, hacer la prueba a Oscar Cavalén. Con semejante antecedente, ¿no? Con ese hecho que había ocurrido hace muy poquito tiempo atrás. La familia, los amigos, otros pilotos, todos le decían: Oscar, no lo hagas, Oscar, fíjate lo que te pasó, Oscar, no te subas a ese prototipo. Pero hay algo que él siempre marcó, que él era un hombre de palabra. Y él decía: yo ya di mi palabra, yo ya me comprometí, entonces tengo que cumplir con esto que me están pidiendo. El jueves a la noche, él ya en Buenos Aires llama a su familia, algo que siempre intentaba mantener este contacto. Es más, Oscar terminaba las carreras e inmediatamente se volvía a Córdoba, porque los domingos a la noche se comía lomito hecho por él en casa. Llama a su familia, habla con Ketty, su mujer, toma contacto con sus hijos mayores, y pregunta por Mariana, además, que era su hija, que había nacido solo 13 días atrás. Sí. En ese contacto con Ketty vuelve esto de: Oscar, fíjate, Oscar, no lo hagas. Él insistió con esto de que yo soy un hombre de palabra y tengo que cumplir. Se traslada finalmente ese viernes a San Nicolás, llegan a hacer la prueba, estaba el vehículo preparado para él, y de pronto, cuando estaban por salir, él le pide a Horacio Pedernera, a su copiloto, más conocido como Cuchuflito, como le sabían decir, que se vaya hasta el auto en cual habían llegado a buscarle el saquito marrón que él utilizaba habitualmente. Hay fotos. Sí, señor. Hay registros fotográficos, varios, en los cuales Cavalén está con ese saquito marrón. Y que creen, parte de su familia, que era una especie de cábala, algo que él repetía para este tipo de carreras o este tipo de pruebas. Cuando Pedernera se va hasta el auto para buscar este saco y vuelve, al lado de Oscar Cavalén se había subido Luis Arnaiz, que era un mecánico que desde hace mucho tiempo le venía pidiendo esto a Cavalén: lléveme a dar una vuelta, por favor, invítame a dar una vuelta. Y bueno, dice Cavalén: ¿cómo no le voy a permitir? Estamos simplemente haciendo una prueba de este prototipo, ¿cómo no se lo voy a permitir? Claro, ese también, digamos, es un hecho que en este punto hay que rescatar y destacar, que no era una carrera. No, era la prueba. No había gente en la tribuna, no había otros autos corriendo. Él estaba solo en el circuito. Exactamente, en la prueba de este nuevo Ford, de este nuevo prototipo. Pedernera lo ve, dice: bueno, yo me quedo acá, simplemente observando lo que era este momento. Y finalmente Oscar Cavalén y su copiloto de ese momento, de ese instante ocasional, salen a hacer esta prueba en este vehículo. La historia dice que cuando salen a la ruta, el coche empieza a tomar alta velocidad, con la idea de justamente testearlo, a ver cómo estaba, y de pronto, sin saber bien qué pasó, se va de las manos, el auto sale de la pista, se cruza hacia al otro frente donde venía y termina chocando frente a un talud que logra definitivamente ese impacto, la muerte de los dos que venían en el vehículo. Lamentablemente allí quedan ambos en este durísimo impacto. Empieza a llegar información a Córdoba que algo había ocurrido, y de pronto Ketty, la mujer de Oscar Cavalén, que se estaba dirigiendo rumbo a la casa que ellos tenían en Carlos Paz, escucha a través de la radio LB2 que Víctor Brizuela anunciaba la muerte de Oscar Cavalén y su copiloto en esta prueba. Una situación terrible, tremenda, desesperante, una impotencia. Tremendo. Por supuesto, esto cambia absolutamente los planes de toda la familia. La familia Pedernera aquí ya estaba también empezando a preparar todo para el último adiós, para la despedida de Cuchuflito. Porque claro, en ese momento era su copiloto el que iba con él. Nadie sabía que no estaba Pedernera arriba del
auto, sino esta otra persona que le pedía que lo acompañara. Claro, tengamos en cuenta que estábamos en época de celulares, de nada. Año 67. Exactamente. Bueno, hasta que finalmente llega la noticia de que no era Horacio Pedernera el que estaba con Oscar Cabalén, sino que había sido este acompañante ocasional, y que Horacio Pedernera simplemente había sido un observador más de este tremendo accidente. Cuenta su familia que fue para ellos casi como un nuevo cumpleaños, una especie de renacer a partir de ese momento. No para celebrar, porque fallecía en el mismo día su compañero de carrera, su compañero de pruebas, pero Horacio Pedernera se salvó de casualidad de esta tremenda muerte que sufrió Oscar Cabalén y Luis Arnaiz. Hubo después una despedida multitudinaria. Sus restos descansan allí en el cementerio San Jerónimo, en uno de los mausoleos, podríamos decir, más modernos, distintos que tiene el espacio, ¿no? Totalmente sobre la calle principal del cementerio San Jerónimo, unos 25 o 30 metros del ingreso, sobre mano izquierda, está el mausoleo de Oscar Cabalén, que sí, desde el punto de vista arquitectónico, rompe con construcciones que son de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, y es un mausoleo posmoderno, rupturista, minimalista, en hormigón armado. Tiene una construcción de 1,80 metros aproximadamente, semicircular, que se corta abruptamente, y justamente eso significa. El significado la interrupción de la vida. La interrupción de la vida, el corte de la vida, y en el centro del mausoleo un tótem metálico con una réplica del casco original que usaba Oscar Cabalén. Y así se terminó la vida, nada más y nada menos que de Oscar Cabalén, un brillante piloto, como decíamos antes, amigo de sus amigos, que defendía a aquellos que lo idolatraban, un hombre muy de familia, pero fundamentalmente un hombre de palabra. De palabra, y yo recuerdo, y las veces que hemos podido hablar con sus hijas, que ellas, cuando hablan de Cabalén, no hablan del ídolo, no hablan del piloto, no hablan del referente, hablan de su papá. ¿Sí? Ellas siempre cuentan la historia de su papá, porque para ellas sigue siendo su papá. Y bueno, en ese sentido también a nosotros nos queda la enseñanza de que más allá de su vida pública, esto que has resaltado durante prácticamente toda la historia, un tipo humilde, criterioso, ubicado, que siempre pensó en los demás, además de ser él la figura y la cara visible. 351 Deportes y la calecita de la historia, así te contamos un poco de las historias de los deportistas, de lo que hay para difundir de nuestra ciudad y de nuestra provincia de Córdoba. ¿Seguimos dando vuelta? Sí, señor.